Hoy profundizaremos en la vida y el legado de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos. Nuestro viaje nos llevará a través de hitos importantes de su vida, sus contribuciones al panorama político de su época, y su impacto duradero en la historia del país. Nacido el 30 de octubre de 1735 en una modesta granja en Braintree, Massachusetts, John Adams era el mayor de 3 hijos. Su padre, también llamado John, era un agricultor, diácono de la Iglesia Congregacionalista, es decir, puritano, teniente de la milicia y concejal que se dedicaba a supervisar las escuelas y carreteras. Avanzando hasta 1755, Adams comenzó sus estudios en la Universidad de Harvard. Fue durante esta época cuando creció su fascinación por el derecho y la política. Estuvo particularmente influenciado por autores clásicos y teorías políticas del pasado, que darían forma en gran medida a sus creencias y acciones políticas en el futuro. Desarrolló habilidad y buen oficio como abogado, a menudo registrando casos con los que pudiera estudiar y reflexionar. Su informe de 1761 sobre el argumento de James Otis en el Tribunal Superior de Massachusetts, en cuanto a la legalidad de la orden de asistencia, es un buen ejemplo. El argumento de Otis inspiró a Adams para la causa de las colonias americanas. El 25 de octubre de 1764, 5 días antes de cumplir 29 años, se casó con Abigail Smith Adams, su prima tercera e hija de un ministro de la congregación, el reverendo William Smith, en Weymouth, Massachusetts. Sus hijos fueron Abigail, el futuro presidente John Quincy, Susana, Charles, Thomas y una niña muerta al nacer llamada Elizabeth. Adams no era un líder popular como su primo segundo, Samuel Adams. En cambio, su influencia surgió a través de su trabajo como abogado constitucionalista, y su capacidad para el análisis exhaustivo de ejemplos históricos, junto con su profundo conocimiento de la ley, y su dedicación a los principios del republicanismo. Adams encontraba a menudo que su conflictividad innata como abogado era un obstáculo en su carrera política. Adams saltó a la fama como un opositor a la ley del sello de 1765, que fue impuesta por el Parlamento británico sin consultar a las asambleas de las colonias. Los americanos protestaron con vehemencia dado que la medida violaba sus derechos tradicionales como ingleses. La resistencia popular, como se observó más tarde, fue provocada por un sermón numerosas veces reimpreso del reverendo de Boston, Jonathan Mayhew, donde interpretaba un pasaje bíblico, la Epístola a los Romanos, 13, en el que aclaraba el principio de la justa insurrección. En 1765, Adams redactó las instrucciones que fueron enviadas por los habitantes de Braintree a sus representantes en la Asamblea de Massachusetts, y que sirvió de modelo para otras ciudades a la hora de dar instrucciones a sus representantes. Contribuyó de forma anónima con 4 artículos notables en The Boston Gazette. En los escritos sugirió que había una conexión entre las ideas protestantes que los antepasados puritanos de Adams habían llevado a Nueva Inglaterra, y las ideas detrás de su resistencia a aceptar la ley del timbre. En el primer caso, explicó que la oposición de las colonias a la ley del sello se debía a que ésta privó a los colonos norteamericanos de 2 derechos básicos garantizados a todos los ingleses y que todos los hombres libres merecían: los derechos a la libertad de prensa, ya que con la ley del sello se obliga a que todos los escritos que se publicasen llevasen un sello fiscal que se debía pagar como un impuesto en moneda británica válida y no en papel moneda colonial, y el derecho a ser juzgados por un jurado de sus iguales. En diciembre de 1765, pronunció un discurso ante el gobernador y el consejo en el que dijo que la ley del timbre era inválida debido a que Massachusetts no tenía representación en el Parlamento, y por lo tanto no había consentido a la misma. En 1770, una confrontación callejera dio lugar a que soldados británicos mataran a 5 civiles en lo que se conoció como la masacre de Boston. Los soldados implicados fueron arrestados por cargos criminales y tuvieron problemas para encontrar un abogado, ya que en aquella época era difícil encontrar abogado en caso de delitos graves. Por ello, pidieron a Adams que se encargara de su defensa. A pesar de que temía que esto pudiera dañar su reputación, estuvo de acuerdo en ello. 6 de los soldados fueron absueltos. 2 que habían disparado directamente contra la multitud fueron acusados de asesinato, pero solo fueron condenados por homicidio involuntario. Adams fue elegido miembro de la Corte General de Massachusetts en junio de 1770, cuando aún estaba en preparación del juicio. En 1772, el gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, anunció que él y los jueces del Tribunal Superior ya no necesitaban que sus sueldos fueran pagados por la Asamblea de Massachusetts, porque la corona a partir de ese momento asumiría el pago a través de los fondos procedentes de los ingresos aduaneros. Los radicales de Boston protestaron y pidieron a Adams que explicara sus objeciones. Adams argumentó que los colonos nunca habían estado sometidos a la soberanía del Parlamento. Su lealtad original era con la persona del rey inglés, y su lealtad era solo para con él.
Si se estableciera una línea entre la soberanía parlamentaria y la total independencia de las colonias, continuó, las colonias no tendrían más remedio que elegir la independencia. Adams utilizó su amplio conocimiento de la historia del derecho inglés y colonial para argumentar que las legislaturas provinciales eran plenamente soberanas sobre sus propios asuntos internos, y que las colonias estaban conectados a la Gran Bretaña solo a través del rey. Massachusetts envió a Adams a los congresos continentales la primera vez en 1774, y la segunda desde 1775 hasta 1777. En junio de 1775, con el fin de promover la unión entre las colonias, nombró a George Washington de Virginia como comandante en jefe del ejército continental que luego se formaría alrededor de Boston. Su influencia en el Congreso era grande, y casi desde el principio buscó la separación permanente de Gran Bretaña. El 15 de mayo de 1776, el Congreso Continental, en respuesta a la escalada de hostilidades que había comenzado 13 meses antes en las batallas de Lexington y Concord, instó a que las colonias comenzaran a construir sus propias constituciones, un precedente para convertirse en estados independientes. El proyecto para dotarse de constituciones independientes, era como lo expresó Adams, la independencia de sí mismos. Varios representantes se dirigieron a Adams para que les aconsejara sobre la elaboración de los nuevos gobiernos. Adams se cansó de repetir la misma idea todo el tiempo, y por ello publicó el folleto llamado Pensamiento sobre el Gobierno, en 1776, que posteriormente influyó en la redacción de las constituciones estatales. El 7 de junio de 1776, Adams apoyó la resolución de la independencia presentada por Richard Henry Lee. Fue nombrado para un comité con Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston y Roger Sherman, con el fin de elaborar una declaración de independencia. A pesar de que el documento fue escrito principalmente por Jefferson, Adams ocupó el primer lugar en el debate sobre su aprobación. Después de la derrota del ejército continental en la batalla de Long Island el 27 de agosto de 1776, el general William Howe solicitó al Segundo Congreso Continental enviar representantes para negociar la paz. Una delegación integrada por Adams y Benjamin Franklin se reunió con Howe en Staten Island en Nueva York el 11 de septiembre. Howe exigió que la Declaración de Independencia fuera derogada antes de que cualquier otro término pudiera debatirse. La delegación se negó y las hostilidades continuaron. En 1777, Adams renunció a su escaño en la Corte General de Massachusetts para servir como jefe de la Junta de Guerra y de la de Artillería, así como en muchos otros importantes comités. Adams fue enviado 2 veces por el Congreso para representar a la incipiente Unión en Europa, por primera vez en 1777 y nuevamente en 1779. Acompañado, en ambas ocasiones, por su hijo mayor, John Quincy, que tenía 10 años en el momento del primer viaje, Adams se embarcó para Francia a bordo de una fragata de la Armada Continental, la US Boston, el 15 de febrero de 1778. Aunque varias veces perseguido por buques de guerra británicos, solo entraron en combate durante la captura sin derramamiento de sangre de un corsario inglés. Adams fue en algunos aspectos una opción inadecuada desde el punto de vista diplomático, en la medida en que no hablaba francés, el idioma internacional de la diplomacia en ese momento. La nueva Constitución de Massachusetts, ratificada en 1780 y escrita en gran parte por el propio Adams, había estructurado su gobierno cerca de su punto de vista de la política y la sociedad. Fue la primera constitución escrita por un comité especial y ratificada por el pueblo. También fue la primera en presentar un legislativo bicameral, un ejecutivo claro y fuerte, con un veto parcial, 2/3, y un poder judicial independiente. Adams jamás poseyó esclavos y se negó en principio a emplear mano de obra esclava. Su mujer, Abigail Adams, se opuso a la esclavitud y empleó negros libres en lugar de los esclavos domésticos de su padre. También estuvo en contra del uso de soldados negros en la Revolución, debido a la oposición de los sureños. John Adams se convirtió en vicepresidente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1789 donde fue elegido George Washington. Presidió el Senado, pero desempeñó un papel menor en la política de principios de los años 1790. Fue reelegido en 1792. Washington rara vez preguntó a Adams sobre política y cuestiones legales durante su mandato como vicepresidente. En el primer año de la administración de Washington, Adams se involucró profundamente en una controversia en el Senado, que duró un mes, y que versaba sobre el título oficial del presidente. Adams defendió títulos grandiosos para el presidente de la nación tales como Su Majestad el Presidente o Su Alto Poderío por el simple presidente de los Estados Unidos que proponían los demás, título que finalmente ganó el debate. La pomposidad de su postura, junto con su exceso de peso, llevó a que Adams se ganara el apodo de su rotundidad. Debido a la antigüedad de Adams, y la necesidad de un presidente del norte, fue elegido como candidato a la presidencia federal en 1796, en contra de Thomas Jefferson, el líder de la oposición del Partido Republicano.
Su éxito se debió a la paz y la prosperidad que Washington y Hamilton habían conseguido. Habían evitado la guerra con Gran Bretaña con el Tratado Jay de 1795. Al final, Adams ganó las elecciones por un estrecho margen de 71 votos electorales a 68 de Jefferson, quien se convirtió en el vicepresidente. Como presidente, Adams se acogió al ejemplo de Washington en la toma de posesión de la presidencia, como el mayor ejemplo de los valores republicanos, haciendo hincapié en su virtud cívica, ya que nunca fue implicado en ningún escándalo. Adams pasó gran parte de su mandato en su casa de Massachusetts, haciendo caso omiso de los detalles de comunicación que no fueron ignorados por sus oponentes de ambos partidos. Adams no solo continuó con el gabinete de Washington, sino que todos los grandes programas de la administración de Washington también continuaron bajo su mandato. Adams no hizo ninguna propuesta nueva importante. Sus programas económicos fueron una continuación de los de Hamilton, que consultaba periódicamente con los miembros clave del gabinete, especialmente el poderoso secretario del Tesoro, Oliver Wolcott, Jr. La muerte de Washington en 1799 debilitó a los federalistas, al perder el único hombre que simbolizó y unió al partido. En las elecciones presidenciales de 1800, Adams y su compañero candidato federalista, Charles Cotesworth Pinckney, iban en contra del dúo republicano de Jefferson y Burr. Hamilton intentó sabotear la campaña de Adams con la esperanza de impulsar las posibilidades de Pinckney de ganar la presidencia. Al final, Adams perdió por poco ante Jefferson, 65 a 73 votos electorales, siendo Nueva York la que había emitido el voto decisivo. Adams fue derrotado debido a una mejor organización por parte de los republicanos y a la desunión federalista, también por la desaprobación popular de las actas de sedición y extranjeros, por la popularidad de su oponente, Jefferson, y por el efectivo politiqueo de Aaron Burr en Nueva York, donde el voto se pasó de federalista a demócrata republicano sobre la base de unas pocas salas en Nueva York controladas por la maquinaria de Burr. En los últimos meses de su mandato, Adams se convirtió en el primer presidente en ocupar la nueva residencia presidencial, la Casa Blanca, la cual aún estaba en obras, a partir del 1 de noviembre de 1800. Sus palabras fueron: ruego al cielo que otorgue la mejor de las bendiciones a esta casa, y a todo el que en adelante la habite. Que nadie, más que los honestos y sabios, gobiernen bajo este techo. Después de su derrota de 1800, Adams se retiró a la vida privada. Deprimido cuando dejó el cargo, no asistió a la investidura de Jefferson, siendo uno de los 4 presidentes vivos, es decir, aquellos que no murieron en el cargo, que no asistieron a la investidura de su sucesor. Salió de Washington antes de la investidura de Jefferson, como disponía el luto por la muerte de su hijo Charles Adams, y su deseo de reunirse con su esposa Abigail, que había abandonado la Casa Blanca meses antes de la investidura. Adams reanuda su afición a la agricultura en su casa, en Peacefield, cerca de la ciudad de Quincy, que había absorbido su lugar de nacimiento, Braintree. Empezó a trabajar en una autobiografía, la cual no llegó a terminar, y reanudó la correspondencia con amigos tan antiguos como Benjamin Waterhouse y Benjamin Rush. Después del retiro de Jefferson de la vida pública en 1809 tras 2 periodos como presidente, Adams se convirtió en un personaje más activo. Durante 3 años, publicó una serie de cartas en el periódico The Boston Patriot, en las que presenta una larga y concienzuda refutación de un folleto de 1800 escrito por Hamilton atacando su conducta y carácter. A principios de 1812, Adams se había reconciliado con Jefferson. Su amigo común Benjamin Rush, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia que había mantenido correspondencia con ambos, alentó a cada hombre para que llegaran a escribir al otro. Sus cartas son ricas para el conocimiento sobre el período, y sobre las mentes de los 2 presidentes y líderes revolucionarios. La correspondencia duró 14 años, y consta de 158 cartas. Su hija Abigail Adams se casó con el congresista William Stevens Smith, pero ella volvió a casa de sus padres tras el fracaso de su matrimonio. Murió de cáncer de mama en 1813. Abigail, su esposa, murió de fiebre tifoidea el 28 de octubre de 1818. Su hijo John Quincy se convirtió en presidente de los Estados Unidos en 1825. Su hijo Thomas y su familia vivieron con Adams y Louisa Smith, sobrina de Abigail, como su hermano William, hasta el final de la vida de Adams. Su hijo, John Quincy Adams, se convirtió en el 6º presidente de los Estados Unidos en 1825. El 4 de julio de 1826, en el 50º aniversario de la aprobación de la Declaración de Independencia, Adams falleció en su casa en Quincy. Dijo claramente: es un gran día. Es un buen día. Sus últimas palabras han sido reportadas como: Thomas Jefferson sobrevive. Solo las 2 primeras palabras, Thomas Jefferson, fueron claramente inteligibles. Sin embargo, Adams no sabía que Jefferson, su compatriota en la búsqueda de la independencia, a continuación gran rival político y más tarde amigo y corresponsal, había muerto unas horas antes que él mismo. A eso de las 6:20 de la mañana, John Adams había muerto a los 90 años, dejando a Charles Carroll de Carrollton como último signatario sobreviviente de la Declaración de Independencia.
Su cripta se encuentra en la United First Parish Church, también conocida como la Iglesia de los Presidentes, en Quincy. Adams fue un gran bibliófilo, y durante su vida llegó a poseer una colección de unos 3.000 volúmenes sobre una amplia variedad de materias y campos del conocimiento: clásicos, literatura, historia, política, religión, derecho, ciencia, matemáticas, medicina, agricultura, idiomas, lingüística, economía, viajes. Muchos de estos libros son primeras ediciones y libros raros, hallándose en ocasiones copiosamente anotados por el propio Adams. Desde fines del siglo XIX, esta importante colección bibliográfica se encuentra en la Biblioteca Pública de Boston. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.